Jean-Philippe es profesor de la Universidad de Picardía, publicó numerosos artículos sobre literatura hispanoamericana, interesándose especialmente en escritores del Río de la Plata, Borges, Feliberto Hernández, Hudson, Supervielle, y a temas de genética textual, edición crítica de cuentos y leyendas de Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, en el 2000. Y Mariana Moraes es profesora de la Universidad de Montevideo y en el Instituto de Profesores Artigas. Es investigadora activa a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, y su trabajo se ha centrado en el estudio de la literatura de viajes, archivos de escritores, revistas culturales, redes y circulación de ideas en América Latina. Es autora de diversos trabajos publicados en volúmenes colectivos y revistas nacionales y extranjeras, y del libro Turistas Intelectuales, Viaje, Política y Utopía, en María Rosa Oliver y Ezequiel Martínez Estrada, del año 2020. Ellos van a presentar en esta oportunidad un trabajo titulado Silueta de una ausente, el archivo de Giselda Sani. Bueno, muchas gracias. Digo rápidamente el plan de este asunto. Yo voy a hacer una pequeña introducción biográfica porque estoy casi seguro que la mayoría de la gente aquí no sabe quién es Giselda Sani. Y después tenemos 4 pequeños bloques de 5 minutos máximo cada uno, que vamos a hacer de manera alternada. Y después Mariana va a presentar algunas hipótesis de conclusión. La idea es un poco de presentar el archivo, por eso es ineludible de describirlo, pero también nos interesa al final reflexionar un poco sobre las razones de esta ausencia, palabra que voy a explicar enseguida. Lo que tienen ahí, la primera imagen, es el final de una carta que nos gustó mucho por 2 razones. Primero, porque está la GZ, que es su propia letra, que es una marca que ella puso en casi todos los documentos del archivo. Parece eso, como si ella hubiera estampado con un sello para la posteridad, esto fue mío, algo así. Y con esa discreción de ella, o sea, no es el nombre completo, son las iniciales. Y después es interesante porque en esa frase muy bonita que está ahí, hay una referencia al mar y a la costa que van a ver que es un tema importante. Su primer libro de poemas, el más importante y casi el único, se llama La Costa Despierta, justamente. Y después tiene una vinculación con Punta del Este muy importante, sobre la cual voy a hablar yo al final. Entonces, lo primero me parece explicar un poquito el título de esta presentación. Silueta de un ausente. Esa expresión, silueta de un ausente, no es de ella y no es mía y no es nuestra. Mejor dicho, perdón, es de Giselda, pero no se refiere a ella misma, sino a Jules Supervielle, al poeta. Supervielle pasó aquí 6 años en el momento de la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 46, y en el 46 se volvió a Francia, ya de manera definitiva. Y en ese mismo año 46, Giselda, que había sido muy amiga de él y lo había frecuentado mucho, escribió un muy bonito artículo que se llama Silueta de un ausente, para dar a entender que está ausente aquí de Uruguay, ausente de entre nosotros, pero estaba vivo. En el sentido que lo empleamos nosotros, la ausencia es mucho más grave, porque no se trata de una ausencia, una distancia geográfica, ni de una ausencia, sino de casi un eclipse, un olvido, una desaparición, una invisibilidad, digamos. Los libros de Giselda Sani son, los pocos libros que publicó son casi inencontrables. Si alguien lo encuentra en venta, lo felicito, porque es una proeza. Y después una gran parte de lo que podríamos llamar su obra son cosas efímeras, es decir, crónicas de diario, emisiones de radio, conferencias, mucha oralidad. Y en el archivo que está aquí tenemos muchos de esos recortes de crónicas de ella, ¿no? En ese sentido es la ausente. Y es un caso muy particular porque realmente es una mujer que fue una actriz importante de la vida cultural uruguaya entre los años, vamos a decir, 30 y 60 del siglo pasado, y que después desapareció completamente. Es un caso, y eso lo va a apuntar seguramente Mariana al final, algo paralelo, comparable con Susana Soca, por muchas razones, con la diferencia de que Susana Soca resucitó en los últimos 20 años, y ella no, ella sigue todavía en el pozo, como diría Onetti.
Entonces, bueno, es un caso realmente muy particular. Uno de los poquísimos artículos críticos sobre ella se titula El extraño caso de Giselda Zani, y la palabra corresponde completamente. Giselda Zani murió en 1975, murió en Mendoza, en la Argentina, en circunstancias todavía un poco enigmáticas, aparentemente refugiada en un convento, y había nacido tampoco en Uruguay, en Génova, en 1909, de un padre italiano, Pirro Zani, que era un empresario al que le fue muy bien aquí en el Río de la Plata, y entonces, bueno, el final de Giselda Zani está un poco envuelto en brumas, porque no se sabe mucho. Digamos que a partir de los años 60 desapareció ella misma. La desaparecieron y desapareció, están las dos cosas, pero por ahora digo simplemente que ella se fumó un poquito en el silencio, se fue y murió de manera un poco, sobre la cual casi no hay datos todavía, en Mendoza en el 75. Bueno, pasamos ahora a la foto. Bueno, ¿qué es lo que queda de Giselda Zani? Quedan dos cosas. Una muy anecdótica, una callecita de 3 cuadras en Punta del Este, y van a entender después por qué Punta del Este. Ahí está la calle, si la quieren ver algún día, es la calle Giselda Zani. Hay que buscarla y hay que encontrarla, ¿no? Pero sobre todo nos queda el archivo. Y esto es un caso interesante, porque es una escritora, una personalidad muy fuerte, muy importante, que sobrevive únicamente en un archivo literario. Prácticamente no hay otra cosa. Sí, hay algunos libros, como dije antes, pero su presencia fuerte está aquí arriba, es un piso más arriba que aquí, y ahí está todo en estado latente, de espera, de algo que esperemos que se produzca algún día. Aquí tenemos, esta es una foto de ella más o menos a los 20 años, una foto sacada por 2 fotógrafos muy importantes que fotografiaron amigos de Feliberto Hernández, los hermanos Telesca de Mercedes. Es una foto de ella cuando tenía más o menos 20 años. Ella se casa hacia finales de los 20 con un muchacho llamado Juan Carlos Welker, que fue una figura relativamente conocida de la vanguardia uruguaya, junto con Alfredo Mario Ferreiro, que fundó una revista efímera, como todas las revistas de la vanguardia en todos los países, que tuvo 2 números, que se llamaba Vanguardia, justamente. Se casó con ella y empezó a llamarse y a firmar Giselda Welker. Pero el matrimonio no dura mucho. Sí, perdón, quiero decir algo. Sí, esto, no, lo del fútbol. Perdón, es la anterior, sí, esa. Esta es una foto de ella en Punta del Este, justamente en Punta del Este, con su padre, su amado padre, con el que tuvo una relación bastante simbiótica, y en la costa de Punta del Este. La foto siguiente. Sí, después de su matrimonio con Welker, que duró poco, entabló una relación sentimental con el hombre que está a la derecha, Antonio Praderio, que fue un hombre bastante conocido aquí mismo en la biblioteca, creo que estuvo un tiempo vinculado a la Biblioteca Nacional, un poquito más joven que ella, y que murió antes que ella también. Y el señor que está a la izquierda es Guillermo de Torre, el cuñado de Borges, que era muy amigo de ellos dos. Antonio Praderio, entonces, en 1913, en 1971. Y es bastante probable, porque el dato no consta aquí en la Biblioteca Nacional, que haya sido él, Antonio Praderio, que haya donado el archivo a la biblioteca. ¿Cómo? Ahí está. Y es probable que ya Giselda, ya autoexiliada ya en Mendoza, en el silencio, haya dejado a Praderio la labor de entregar todas sus pertenencias. Y termino diciendo que otra particularidad, Giselda Zani tuvo una juventud vinculada al Partido Comunista, y después, en los años 50, se vinculó más bien con la agrupación de la Juventud Colorada de Eduardo Blanco Acevedo, y en la década del 50 el Partido Colorado era el partido en Uruguay, y eso le valió que tuvo algunos cargos, digamos, administrativos, políticos interesantes en los años 50. Bueno, hasta aquí la biografía sintética, como diría Borges. ¿Te queda una portadita para comentar? Sí. Esto es una originalidad de ella. En el año 34, Giselda Zani fue cronista de fútbol, y una de las primeras o la única mujer en América Latina, y tenía 25 años, y para una revista de vida efímera, esta revista Rush, que era una especie de gráfico uruguayo,
entrevistó a grandes futbolistas que para recibirla, la recibían en su casa y se ponían de traje y corbata para recibirla, como la ve, era todo muy y este es no me acuerdo el nombre, Anselmo, el apellido no me acuerdo, pero hay toda una colección y hay un investigador de biblioteca, Alfredo Alzugarat, que ha trabajado sobre este tema, que va a estar acá mañana, y que ha estudiado un poco estos artículos. Esto es anecdótico, pero es interesante porque es una de las facetas de su muy original personalidad. Bueno, entonces, como dije, ahora vamos a 4 pequeños bloques de 5 minutos. Comienza Mariana. Los bloques son, perdón, doy los títulos nada más. Mariana va a hablar de Giselda como escritora y lectora, las dos cosas van juntas. Yo voy a hablar de ella después como cronista y crítica. Mariana vuelve con amigos y redes literarias y yo termino con Punta del Este. Van a ver por qué. Y después concluye Mariana. Bien, paso entonces a Giselda escritora. Rápidamente, porque estamos un poquito cortos de tiempo. Presentarla en primer lugar como poeta. Jean-Philippe adelantaba que su primer libro es La Costa Despierta, un libro de 1930, que ella firma como Giselda Belker. Es un libro que, bueno, que no se reeditó, pero muchos de los poemas que están en este libro circularon en revistas de la época como La Cruz del Sur. Y ella no vuelve a publicar poesía, salvo en contadas ocasiones, o luego también en un suelto, bueno, en hojas de poesía, que lo traje así porque no tenía imagen digital, en hojas de poesía Trébol, de Juan Cuña. Este es del 41, es digamos como el otro objeto de entidad que tenemos de ella como poeta, que en realidad es interesante porque reúne sonetos suyos y de Praderio, que es la segunda pareja, como comentaba Jean-Philippe recién, pero ella, la poesía queda como algo que, bueno, que podríamos rastrear en el archivo, más que nada, a inéditos, ¿sí? En alguna carta con Gabriela Mistral un poco la regaña porque le dice, no abandones la poesía, me estás abandonando la poesía, ¿no? Todo el tiempo. Y es interesante, el estilo de Giselda como poeta, bueno, es una poesía con notas posmodernistas, acusa muy poca vanguardia, y era un momento pleno de vanguardia, pero en realidad el fuerte de ella va a ser el del ensayo. El ensayo más conocido, Giselda Zani, tal vez sea La cárcel del aire, una valoración espiritual del Giotto, publicado en el año 38 por Ediciones de Estudio, y es un libro, bueno, muy peculiar. Es un libro en el cual ella hace una interpretación, podríamos decir, literaria del pintor. Hay una reacción de Torres García acerca de este libro. Torres no le gustó para nada y justamente dice, los literatos no se deberían meter a hablar de poesía, ¿no? Entonces de pintura, perdón, la reubica en el molde disciplinar, pero a ella le va muy bien con este libro. Es un libro que un poco, a mí me parece que surge de un momento espiritual muy particular, posiblemente de una conversión en los años 30. El archivo ahí tiene una faltante muy interesante, es un archivo que es fuerte a partir del año 39, es algo que he conversado con Jean-Philippe y no le he encontrado mucho la vuelta. ¿Qué pasa con el archivo antes? Pues es una mujer que está activa intelectualmente y literariamente desde mucho antes. Pero sí sabemos que en la década del 30, con la entrada fuerte de lo que se conoció como el Renacimiento católico francés, con Maritain, y a través de Esther de Cáceres, seguramente por ahí haya sido podemos decir, esta eclosión, ¿no? De sus valoraciones espirituales, sus valoraciones como más religiosas, porque está este libro, pero luego también tenemos rastros en el archivo también de conferencias sobre Santa Catalina de Siena, bueno, conferencias de temas religiosos y demás. Ahí al lado tienen una parte de un folleto, un programa sobre la conferencia que dio sobre el Giotto, y tiene algunos otros libros más sobre plástica que luego igual Jean-Philippe los puede retomar, pero este es muy conocido, de un ensayo desde la crítica literaria y puntualmente sobre la obra de tal vez una de sus grandes amigas, Esther de Cáceres, este es de la década del 40. Y salto rapidito a una obra interesante y normalmente juzgada como una obra rara de Giselda Zani, porque es un libro de cuentos que se llama Por vínculos sutiles,
que publica cuando ya tiene alrededor de 50 años y que gana un premio, ¿sí? Ella venía en realidad enfocada en lo que era la prensa, la crítica literaria, la crítica de arte, la crítica cinematográfica mucho, y de repente sale a la palestra, ¿no?, como narradora y gana el premio MC, que es un premio importante en Buenos Aires en ese momento, y se edita este libro. Que es una reunión de 7 cuentos escritos entre el año 49 y 1957, con notas fantásticas, con atmósferas inquietantes, y bueno, y por ahí un poco cierro esta primera parte de Giselda escritora. Para no detenerme mucho más, los juicios críticos sobre Giselda. Bueno, hay una oscilación, podríamos decir, en dónde ubicar a Giselda Zanni. Hay quien por allí está el Proceso Intelectual de Uruguay. Zunfelde lo ubica junto con los del Centenario, ¿sí? Real de Azúa en cierta medida también, porque lo ubica con una promoción que está activa a partir del 30 y el 36, pero luego, a partir de Rama, y quienes siguen a Rama, como por ejemplo el Diccionario de Literatura Uruguaya, o también los cuentistas del 45 en capítulo oriental, que es este recorte acá que dice Giselda Zanni, cuentista de un solo libro, siguen un poco ese marco de Rama de que ella es del 45, ¿no? Entonces ahí es oscilante. Si miramos un poco redes de Giselda, principios, valores, estilo y mucha cosa más, es más del Centenario que del 45. Y algo más que quería agregar en relación con esto es que fuera de estos juicios críticos, luego, como dice Jean-Philippe, otra muestra de su ausencia es justamente eso, la ausencia, ¿no?, de, podríamos decir, estudios o investigaciones fuertes sobre Giselda. Recientemente tenemos artículos que la recuperan un poco, bueno, el trabajo de Alfredo Zugarat aquí en la biblioteca, un artículo en Brecha de Ángeles Blanco, buenísimo, que es una recuperación más de índole biográfica, un artículo en Cuadernos de Marcha de Laura Fumagalli, el 96, pero ahí también estamos entonces bordeando ese contorno o esa silueta de un ausente. Bien, entonces ahora paso a Giselda como crítica, cronista crítica, que es finalmente la masa esencial de lo que está aquí en el archivo. Giselda fue una mujer de una cultura extraordinaria, políglota, hablaba como 5 lenguas, tradujo del alemán, del francés, del inglés, en fin, varias cosas. Y ella se escribió como crítica en 3 campos distintos, con igual, creo yo, igual soltura, igual profundidad, igual originalidad. La literatura, la pintura y el cine. Los paso ahora uno tras otro brevemente en revista. La literatura, ella se inicia como poeta en el año 30, como lo vimos, pero rápidamente mezcla eso con la posición de conferencista, porque dio innumerables conferencias en su vida, muchos de cuyos textos están aquí. Por ejemplo, ya en el año 35, como todavía casada con Welker, va a Mercedes, ahí tiene un recorte de diarios de la época y pronuncia esa conferencia que está ahí muchas de sus conferencias se presentan en el archivo como la imagen de la derecha, o sea, dactilografiadas por ella, digamos, ¿no? Y esa con el anuncio de su llegada a Mercedes y conferencia. Después, esa actividad de cronista, crítica literaria continúa. En los años 43-44 publica varias notas en la famosa revista Alfar de Julio J. Casal, varias notas. En el 45, ya lo mostró Mariana, publica un estudio sobre su gran amiga Esther de Cáceres. Y después en distintos diarios y revistas, no solamente sobre autores rioplatenses, porque un aspecto de su cosmopolitismo, de su abertura cultural, es que publicó sobre Ungaretti, sobre Lawrence, sobre Shaw, una cantidad de autores de distintas lenguas europeos, que todos ellos leían el original y los tradujo muchas veces. Tradujo a Rilke de alemán, cosas así, y por supuesto lo italiano por su padre. Esto, como para cerrar esta parte de literatura, es un artículo del año 58, una de las últimas cosas que hace, que no tiene desperdicio. Es un artículo de una originalidad, además es un artículo punzante, crítico, provocador,
porque toda su prosa es así, ¿no? Es una mujer totalmente alejada de cualquier convencionalidad. Este es un artículo que merecería ampliamente, junto con muchos más, una reedición, porque les aseguro que vale la pena. Ya el título les da un poco una idea de la cosa combativa polémica, pero combativa polémica en un muy buen sentido, no en un sentido trivial, ¿no? Paso ahora a la parte de pintura, de ella como crítica de pintura. Bueno, aquí tenemos ya en el año 40, publica ese pequeño texto sobre folleto más que nada, sobre pintura francesa. En el año 45, cuando se hace en Montevideo la primera gran exposición de Pedro Figari, en el año 45, que famosa exposición, ella publicó esa monografía sobre Figari. Aclaro que ella nunca pintó, ella no era artista, era realmente crítica. En el año 38 Mariana ya presentó ese texto sobre Giotto, que es muy literario, por eso no le gustaba a Torres, que Torres quería que de pintura podían hablar los técnicos de pintura nada más, y ella va por el lado de la literatura sobre Giotto, ¿no? La foto siguiente, acá. Sí, acá tenemos dos cosas. Bueno, acá primero, además de conferencista, crítica, era también promotora cultural, lo que se llamaría hoy gestora cultural, hoy en día. Por ejemplo, en el año 44 en Buenos Aires fue uno de los principales artífices de esta exposición sobre la pintura nacional del Uruguay, que ella llevó a Buenos Aires. Y en este folleto, después de eso, hay un ensayo de ella de 8 páginas también. La imagen siguiente... no se limitó a América. También, esto por ejemplo, en la imagen de la izquierda, hizo una gran exposición en París, en el año 46, en la Casa de la América Latina, que existe todavía. Y llevó ahí toda y en ese, no veo bien la página derecha, que es... bueno, sí. Y además de todo eso... cuando la dactilografía de la derecha es un poco posterior, eso es cuando justamente ocupaba cargos político-administrativos, hizo una gran cantidad de planes de estudio, planes de reforma, planes de esto, propuestas en varios campos, y ese en particular, como lo pueden ver, es para la historia, para la enseñanza de la plástica, ¿no? 8 páginas dactilografiadas, no es poca cosa. Sí, y después en los años 50, en materia de pintura, escribió mucho, escribió un Removedor en la revista del Taller de Torres, con el cual no estaba enojada a pesar de lo que le había dicho, y después hizo varios artículos en la revista Escritura, en los cuales se juntó con Rodríguez Monegal, con toda esa gente. Todos artículos realmente leídos hoy son sustanciosos, verdaderamente. Y es la razón por la cual estamos hoy aquí, porque no estaríamos hablando de algo simplemente anecdótico, histórico para llenar un hueco, sino porque realmente, así como se han publicado recientemente artículos críticos de Nelson Di Maggio, de Jorge Abondanza, creo que esta mujer merecería algo muy parecido. Sí. Perdón. Termino con alemán. Ahí está. En la revista Escritura, que digo, hay por ejemplo un artículo tremendamente provocativo, cuyo título ya da una idea: 3 exposiciones y una sola lección. Y ese artículo también tiene su acidez y además escribía muy bien, o sea que se lee muy, muy bien. Habría que citarlo ese artículo, pero no tenemos tiempo. En el año 50, bueno, ya está eso, y ahora el cine, vamos al cine, sí. Gran crítica cinematográfica, iba al cine todos los días, cultura cinematográfica apabullante, y a tal punto que en los años 50 fue invitada como jurado a los festivales de Venecia. Esas son fotos en Venecia, en el Festival del Lido de Venecia. Fue invitada a Cannes, fue invitada a otras grandes ciudades. Ahí está, la vemos como jurado, y hacia la imagen de la derecha es una nota escrita regreso desde allá para el Uruguay. La imagen siguiente, invitada también en Alemania, un festival en Alemania. En el archivo hay un documento extraordinario que no lo hizo ella, o sí lo hizo ella, que es un resumen de todas sus actividades, entiéndase, viajes, entre el 51 y el 53, y es increíble. Estuvo por toda Europa, dando vueltas, codeándose con grandes críticos cinematográficos, en fin. Después, ¿qué más tenemos como foto ahí? Bueno, eso sí, a la izquierda, que no puedo leer bien. Es cuando viene un productor de
Ah, bueno, sí, eso por ejemplo es un productor de cine y... Una poliomielitis la crítica tenés a la... Ahí está, sí, también trata de traer un productor cinematográfico para hacer un largometraje en Uruguay, en fin, todo eso. Y después... Sí, y esto por ejemplo son de esos recortes, hay decenas y decenas en el archivo. Son recortes de sus notas, por eso hablaba de cosa efímera. Vaya uno a buscar esto de mano propia, es un trabajo infernal, pero ahí tenemos una gran parte de esos recortes, como ven, tenía columnas dedicadas, ¿cómo se llama esta acá? No, la columna. El cine y sus hechos, bajo distintos formatos, sí. Y después termino, también habló de cine en la radio, y como en esa época, eso me lo dijo mi hermano que trabaja en la radio, se libretaba mucho las audiciones, escribió todo el libreto. O sea, esto se lee como una obra de teatro. Hola Giselda, ¿cómo estás? Y esto es un diálogo radiofónico sobre cine, y hay varios de esos en el archivo, cosa absolutamente fascinante. Muy bien. Con respecto a sus redes y amigos, bueno, algunas ya son bastante conocidas y los mencionamos antes y creo que seguramente mañana, por ejemplo, cuando Clara Umpierres nos hable un poco de Esther de Cáceres, va a profundizar un poco allí. Pero bueno, Esther de Cáceres, su gran amiga, con la que también se ve una relación muy interesante de sostén afectivo e intelectual entre estas dos mujeres, ¿no? De promoción de sus obras. La fe también como un tema muy común entre ellas dos. A través de Esther también tenemos otras amistades, tanto en el ámbito uruguayo como del exterior. Aquí, de aquel lado, tiene una foto con Zunfeld y Clara Silva, que también aparecen mucho en este archivo. Reuniones sociales con ellos, veraneos. De este lado tenemos una carta con Casal y Alfar, donde ella también colaboraba bastante. A través también de las redes compartidas con Esther tenemos a Gabriela Mistral. Tenemos pocas cartas, pero sí tenemos registro por las cartas de Gabriela Mistral de que había una correspondencia asidua entre las dos. De hecho, se pasaban cartas entre Esther y ella, ¿no? Cartas que recibían de Mistral y las leían juntas. Y luego tienen del otro lado a Alberti y a su mujer, María Teresa León, exiliados que residían entre Buenos Aires y en Punta del Este, que después seguramente Jean-Philippe lo retome, también integrados a esta red. En las redes nacionales y regionales o riplatenses, también habría que incluir a Morín, a Borges, a Lazo Ocampo, a Sur, al Círculo de Sur, a Fingerit y Elena Duncan, que son dos poetas y editores católicos con los que también tenían mucho trato. Y me voy a detener así rápido, porque ya sé que estamos en la hora, en un episodio muy particular y en una parte del archivo, como un cuerpo o un archivo dentro del archivo, que es el que ella deja ligado al Comité de Solidaridad con los Escritores Franceses. Durante la Segunda Guerra Mundial y un poco en el marco del antifascismo cultural, que fue muy fuerte y que movilizó muchísimo a escritores, a periodistas, a intelectuales, ¿no? En el caso de Giselda, y es por ahí por donde yo la conocí, la empecé a trabajar, organiza, a imitación del comité argentino, organiza uno en Montevideo y logra algunos apoyos importantes, como por ejemplo Yusu Perviel, a quien Jean-Philippe ya mencionó y que aparece allí en esta foto con ella. Esta es una foto tomada en la redacción de Mundo Uruguayo. Y se dispone a organizar un montón de actividades para recaudar fondos para enviarlos a Francia, puntualmente a los escritores franceses. El emblema que tienen acá sobre la izquierda y todo el papel membretado con el que ella trabajaba en este comité está en el archivo, pero esa ilustración es de Amalia Nieto, que está también muy vinculada a la historia de Giselda y aparece mucho mencionada en su correspondencia. Superviel es la figura, podríamos decir, insignia, ¿no? Por ser franco-uruguayo. De hecho, usan bastante a Superviel en muchas de las actividades para juntar fondos. Organiza una despedida de Superviel que se vuelve a Francia y allí también recaudan fondos. Y estos fondos, en realidad, son para comprar víveres, sobre todo género, y cintas para máquinas de escribir, ¿no? Porque en realidad son escritores. Entonces hay algo también del
el apoyo es no solamente, ¿no?, el material en términos de alimentos, sino también ayudarlos, que es un poco el lema que usa Supervielle en este momento. Pensar hoy en los escritores franceses, decía Supervielle, es ayudarlos a pensar, ¿no? Entonces, por eso se le envía papel, cintas para máquinas de escribir, y aquí tenemos a Giselle Front, que es la fotógrafa judeo-alemana que está viviendo exiliada en Buenos Aires en ese momento. Es ella la que convence a Giselda de que cree un comité uruguayo. Y del otro lado tenemos una foto de Adrienne Monnier, que es la librera parisina que recibe todas estas donaciones y que las distribuye. A veces por ahí aparece también la figura de Susana Soca o un Felisberto Hernández que acaba de llegar a París como becario. Lo ponen a despachar cosas a Felisberto en el marco de este comité también. Algún testimonio de eso tenemos. Y por último, y muy rápidamente, un tema sin trabajar y que es sumamente interesante, vinculado a la Giselda traductora, nos lleva detrás de la pista de Roger Caillois, otro exiliado francés de esa época, protegido por Sur y por Victoria Ocampo, que va y viene entre Buenos Aires y Montevideo y entre Buenos Aires y Punta del Este. Giselda Zanni le presta muchas veces su casa de veraneo, le hace traducciones a pedido de Caillois para Lettres Françaises, que era la revista que él tenía en Buenos Aires, pero luego cuando vuelve a París ella le pide, si no la deja también traducir cosas para la UNESCO, aunque viva en Montevideo. Hay todo un intercambio allí de todo, de favores, de autores, de conferencias. Ella va a dar conferencias a Buenos Aires organizadas por él, o le organiza conferencias aquí. Y allí tenemos abajo, ¿no?, una foto de Praderio, Giselda, Yvette Caillois y Caillois en Punta del Este. Entonces, ese sería algo interesante, seguir esa línea. Yo lo poco que he podido rastrear, sé que Giselda tradujo a pedido de Caillois, pero no encontré esas, dónde las publicó. Tradujo a Supervielle, tradujo a Saint-Jean-Perse, que en ese momento, en los 40, era un éxito, podríamos decir, de ventas también, ¿no? Y otras traducciones más por encargo. Bueno, último punto, y estamos pasados de tiempo. Estamos pasados muy mal de tiempo. A toda velocidad. Nos pareció interesante hacer un pequeño bloque sobre Punta del Este. ¿Por qué? Giselle Zanni tiene una vinculación fuerte, ya lo vimos al principio, con la costa, con el mar. En La Costa Despierta hay un poema que se llama Mar. Y vivió en Punta del Este, tuvo una casa, compró, tuvo una casa en lo que yo llamaría la década milagrosa de Punta del Este. Punta del Este hoy en día intenta parecerse a Miami cada vez más, pero en los años 40, 50 era un lugar absolutamente extraordinario, idílico. Y en la década de 45 y 55, ¿por qué digo que es una década milagrosa? Porque en esa década confluyeron en Punta del Este un gran arquitecto como Antonio Bonet, el catalán, que hizo la urbanización de Punta Ballena, un gran poeta, Rafael Alberti, que se hizo hacer una casa por Bonet, pintores, José Cuneo pasó 6 meses pintando en Punta del Este, hizo una exposición después aquí. Y después, a comienzos de los 50, están los festivales de cine de Punta del Este, fundados por el empresario argentino Mauricio Littman, que encargó a Lorente, al arquitecto Lorente, la edificación del edificio Cantagril, que todavía está ahí. O sea, una década en que confluyeron grandes personalidades en Punta del Este, y ella estaba ahí, en el medio de eso. Y tanto era su amor por Punta del Este que hizo una revista también, que de un solo número, absolutamente inencontrable hoy en día, que se llama aquí está el sumario aquí está la tapa y el sumario. Esa revista, como ven, tiene colaboradores muy importantes. Las fotografías son de una gran fotógrafa judía alemana que vivió acá en los años 40-50, Jeanne Mandelo. Pero quiero mostrarles 2 o 3 páginas de esa revista, ya que el tiempo apremia. Simplemente, por ejemplo, cosas muy finas, una fotografía de Jeanne Mandelo a la izquierda, un poema, está cortado un poco la foto abajo, pero no importa, un poema de Supervielle traducido por Giselda abajo, El mar secreto, y a la derecha un poema de Carlos Rodríguez Pintos, poeta un poco olvidado hoy, pero muy amigo de Alberti. De hecho, la foto siguiente, esto es una doble página de esa revista, las 2 casas de 2 poetas, la famosa casa de Alberti en la parada 14 actual, que todavía está, de Punta del Este, y a 2 cuadras de ahí está la casa que también está todavía, de Carlos Rodríguez Pintos. Las fotos son de Mandelo y aquí está el texto. Y después una página entera sobre Antonio Bonet, el arquitecto catalán, que hizo esa maravilla absoluta que es la urbanización de Punta Ballena. Bueno, creo que con esto estamos. 2 fotos anecdóticas. Esto podía ser el ambiente de Punta del Este en los veranos de esa época. La gente que iba al festival
Sospecho que esas etiquetas que tienen aquí prendidas pueden ser credenciales del festival, que fue una cosa muy importante. Para los que no conocen, esos 2 primeros festivales de Punta del Este de cine vinieron grandes actores franceses y estadounidenses. Aquí fue todo un evento artístico y social. Y después, lo último, que es casi un poco divertido, en algún momento ella quiso atraer un cineasta, hizo todo también un informe de 8 páginas para un cineasta norteamericano. Y bueno, no sé si lo pueden leer, pero es divertido porque le hace un léxico traducido en que Punta del Este se llama East Point, perdón, y todo está traducido así. Eso es jugoso, es divertido, como traduce las delicias, la brava, la mansa, todo eso en inglés. Eso es anecdótico, pero bueno, creo que no es, esto de Punta del Este es muy importante desde muchos puntos de vista. Pero bueno, el tiempo apremia y ahora Mariana va a concluir. Sí, solamente dejar algunas hipótesis más que conclusiones. En realidad son hipótesis que nos planteamos con Jean-Philippe mientras que trabajábamos o que intercambiábamos experiencias en cuanto a nuestro trabajo en el archivo de Giselda. Bueno, una primera que me gustaría retomar, Jean-Philippe la mencionaba un poquito, es que es una autora, yo les planteo, es una autora de obra breve, publicó muy poquito en lo que tiene que ver con el formato o el soporte libro, ¿sí? Pero aunque haya publicado pocos libros, sí tiene muchísimos escritos, ¿no? Escritos que están dispersos y que implicaría un trabajo fuerte de hemerografía, un trabajo de recuperación, un trabajo, ¿no?, de reunión de esos textos y anotación seguramente para que podamos conocerlas y podamos valorarla más. Por otra parte, la construcción de la historia literaria en el último tiempo nos está llevando hacia otros carriles o a mirar otras cosas, ¿no? Cosas que no mirábamos. Hoy en día estamos bastante atravesados por el enfoque relacional en la literatura, entonces miramos prácticas y miramos intercambios que antes no mirábamos, y Giselda Zanni, mirada desde ese ángulo, es una figura que cobra muchísima entidad y que puede dar mucho, ¿no? De acuerdo un poco a lo que hemos intentado hoy mostrarles de su archivo. Después, otras hipótesis que hemos manejado con respecto a por qué su ausencia en el canon, por qué su ausencia o su desaparición o su borramiento. Bueno, hay algo que se repite un poco en el caso de Susana Soca y otros escritores que tiene que ver con una pertenencia social, con una, podríamos decir, una identidad de clase. Giselda Zanni no era patricia, pero sí estaba vinculada, ¿no?, a una clase acomodada, a la alta burguesía. Los gustos de Giselda Zanni o los intereses de Giselda Zanni son intereses tenidos por Snob, y me refiero puntualmente hay un pasaje de Mir Rodríguez Monegal que no tiene desperdicio en este ensayo en la literatura de Uruguay del medio siglo, en el cual él habla de que Uruguay tiene muy buenos críticos de cinematografía. Pero, dice él, lo que pesa sobre la gente que le gusta mucho cinematografía es que son tenidos por snobs, ¿no? Entonces, me reía porque parte de eso es lo que también recae, ¿no?, en gente como Giselda Zanni, que sabe mucho de plástica, que sabe mucho de cinematografía, como un pecado del snobismo, podríamos decir, de la cultura cinematográfica. Otro punto que lo mencionó al pasar, bueno, Giselda Zanni católica, ¿no? También creo que esa marca del catolicismo está también presente en este borramiento. Hay un pasaje en las cartas de Ángel Rama en el cual él pone como un poco en el mismo grupo o en la misma bolsa a las mujeres escritoras católicas, ¿no? Dice que se cruzó con Susana Soca, Orfila Bardesio, Giselda Zanni, ahora no recuerdo quién más, Clara Bolo, ahí va, coloradas católicas, ¿no?, que se dicen escritoras, dice él, ¿no? Entonces hay ahí un peso, ¿no?, y un juicio, bueno, bastante mordaz en esa carta, que nos habla un poco de esa mirada, ¿no?, y esa exclusión tal vez de un canon. Otra cosa que nos hemos preguntado es la cuestión de los posicionamientos ideológicos de Zanni. O sea, sabemos que estuvo muy vinculada al Partido Colorado, por vínculos sutiles está dedicada a Luis Valle, ¿no? Ella le agradece a su amigo Luis Valle porque fue el que la motivó a retomar una vocación, la vocación como narradora, que ella dice que tenía postergada. Entonces, su vínculo con el mundo del Partido Colorado y el poder también puede haber pesado. No es casual que sobre
los 60 desaparezcan, ¿no? O caigan en el ostracismo. No sabemos bien qué pasó con ella a partir de entonces. Lo que sí podemos suponer es que no hizo ningún giro hacia la Revolución Cubana, por ejemplo, no se manifestó acerca de eso. Esas son algunas hipótesis que queremos dejarle. Estamos pasados de tiempo. Agradecemos mucho su atención y el espacio. Ya hay una pregunta por allí. ¿Buenos Aires? No tengo el catálogo, no lo he visto, pero bueno, supongo que estaba Figari, por supuesto, Cuneo, toda la gente que circulaba en el Uruguay, Arzado, en fin, pintores de esa época en Uruguay, y tal vez algunos más antiguos también, ¿eh? Pero no tengo el catálogo, no. ¿Cómo? No, para nada, no, para nada. A pesar de esa crítica desfavorable de Torres sobre su libro de Giotto, ella después visitó el taller Torres, o sea, en eso tenía mucha nobleza, ninguna cuenta pendiente. A través de Esther de Cáceres. Nada. Exacto. El libro de Lorente sobre los... Claro, sí. Pero allí está toda esa gente que estaba del norte del Alberti y de la época. Sí. Sí. Interesantísimo. Sí. ¿Hay otra mano? No. ¿Cómo acá? A ver si me escucha. Sí, así. No, estoy buscando, vamos a ver que estuviera mandando WhatsApp. Estoy buscando porque lo voy a buscar ahora cuando llegue a los en el archivo de María Santos hay un artículo de Gisela. Sí, puede ser, claro. Es muy probable. Sí. Es muy probable, sí. Sí. Genial. De Clara Silva hay muchas cartas en que Guillermo de Torre Acá. digo que en el archivo de Clara Silva, en estas 82 cartas del epistolario con Guillermo de Torre, muchas son escritas desde Punta del Este, donde él se alojaba, que era en la casa de Giselda Sani, y se puede extraer todo un perfil de Giselda Sani a través de las palabras de Guillermo de Torre en las cartas a Clara Silva. Es muy interesante. Gracias por el dato, Elena. Y hay muchas fotografías también, ¿no?, tomadas por Giselda de Clara Silva. Sí, en el archivo de Clara Silva hay fotos de Clara tomadas por Giselda. Sí. Quiero agregar una sola cosa para simplemente apuntar algo más sobre lo último que anotó Mariana sobre la desaparición por motivos ideológicos. Siempre me llamó la atención que Susana Soca muere trágicamente en el año 59, el mismo año del triunfo de la Revolución Cubana, y ella desaparece del mapa a comienzos de los 60. Creo que no es totalmente coincidencia todo eso. Sí. No, pero no en el sentido de buscar ningún culpable, en el sentido de que hay un cambio de época ahí, hay un cambio, hay un giro, ¿no? La intelectualidad uruguaya se vuelca masivamente hacia la izquierda, la Revolución Cubana, ya todo el mundo conoce la historia, y estas mujeres venían de otra cosa, de otra época, ¿no? Y bueno, y no quiero decir que fueron invisibilizadas ni que fueron víctimas, no voy a entrar en eso, pero hay una coincidencia, digamos, ¿no? Lo dejo ahí. Gracias. Bueno.